Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en Stranger Things. Pero no, ¿eh? No vamos a hablar de los Demogorgons ni de los peinados de los 80s. La idea es ir mucho más al fondo. Tenemos una cantidad de fuentes fascinantes, análisis políticos, psicológicos y hasta artículos que destapan las conspiraciones y experimentos reales que inspiraron la serie. Y el objetivo que nos planteamos es, digamos, ambicioso. Queremos usar la serie como una especie de lente, una guía para entender los mecanismos de poder y de manipulación. Y no solo los de la Guerra Fría, que es donde se ambienta, sino los que operan hoy. Exacto. La gran pregunta es, ¿cómo ha cambiado la forma en que las élites moldean nuestra realidad? Así que, bueno, prepárense. Vamos a entrar al upside down de la geopolítica y la cultura. Porque la historia que nos cuenta la serie es mucho, pero mucho más real de lo que parece. Ok, vamos a desglosar esto. El punto de partida es clarísimo. Hawkins, Indiana, 1983, plena Guerra Fría. Vemos los carteles de Reagan-Bush, 84 en los jardines y se siente un miedo casi palpable hacia los soviéticos. Es el telón de fondo perfecto. Un telón de fondo que los personajes usan todo el tiempo. Hay una escena clave al principio que las fuentes señalan. Cuando los agentes del gobierno van a la casa de los Wheeler, Ted, el papá de Mike, lo primero que dice es que ellos no esconden a ninguna niña rusa. Claro, es una declaración casi automática de patriotismo. La amenaza externa, la Unión Soviética, justifica todo lo que pasa. Justifica todo. Pero claro, la amenaza real no son los rusos, o al menos no al principio. Es el laboratorio Hawkins, esa instalación del Departamento de Energía que se cierne sobre el pueblo. Y es justo ahí donde la ficción empieza a mezclarse con la realidad de una forma peligrosa. Peligrosamente, sí. Porque el laboratorio es una representación casi directa de programas secretos reales. El más conocido y la inspiración principal para todo lo que le pasa a Eleven es el proyecto MK Ultra. Exacto. Espera, las fuentes lo detallan, pero para quien no lo conozca, MK Ultra suena a nombre de villano de cómic. ¿Qué tan real, qué tan extremo fue? Fue absolutamente real. La CIA lo inició en los 50s. Fue un programa enorme y sobre todo muy ilegal que buscaba desarrollar técnicas de control mental. Control mental, como sueros de la verdad y esas cosas. Sueros de la verdad, hipnosis, lavado de cerebro, de todo. Y para lograrlo experimentaron con ciudadanos estadounidenses, a menudo sin su consentimiento, sin que siquiera lo supieran. ¿Y qué tipo de experimentos? ¿Estamos hablando de lo que le hacen a la madre de Eleven en la serie? ¿Con las drogas, la privación sensorial? Justamente eso. Usaban drogas psicodémicas como el LSD, aplicaban terapia de electroshock, hipnosis, abuso verbal, incluso tortura. ¡Qué horror! La premisa era que para controlar la mente, primero había que deconstruirla, romperla. Lo que le hacen a Terry Ives, la madre de Eleven, o lo que le hacen a Eleven misma en ese tanque de agua salada, son ecos directos de las tácticas documentadas de MK Ultra. Es escalofriante pensar que eso tiene un ancla tan fuerte en la historia. Pero las fuentes también mencionan otra inspiración, una que es, bueno, todavía más extraña, el proyecto Montauk. Ajá, y aquí entramos en un terreno un poco más pantanoso. A diferencia de MK Ultra, que está documentado por el propio gobierno, el proyecto Montauk vive en el mundo de la teoría de conspiración. Ah, ok. Se popularizó por un libro de 1982 que afirmaba que en una base militar en Montauk, Long Island, el gobierno siguió con los experimentos de MK Ultra, pero los llevó a un nivel de ciencia ficción. Un momento, si es una teoría de conspiración, ¿por qué los creadores de la serie se inspirarían en ella? ¿Por qué no quedarse solo con la historia real y documentada de MK Ultra? ¿Qué les daba ese elemento de ficción? Esa es la pregunta clave. Les daba libertad narrativa. El proyecto Montauk, según sus teóricos, ya no era solo control mental. Hablaba de guerra psicológica, viajes en el tiempo, contacto con extraterrestres. Y lo más importante para Stranger Things, el uso de niños con habilidades psíquicas. Niños secuestrados. Secuestrados, sí, porque sus mentes, supuestamente más maleables, podían abrir portales a otras dimensiones. De hecho, el título original de la serie iba a ser Montauk. O sea, agarraron el horror real de MK Ultra y le sumaron la fantasía conspirativa de Montauk para crear a Eleven y el Upside Down. Una mezcla muy potente.
potentísima. Y esto nos lleva a un concepto que una de las fuentes llama el sotogobierno, el estado profundo. Un poder que opera en las sombras, ¿no? Sin rendir cuentas. Precisamente. Y ese poder no solo experimenta, también borra sus huellas. En la serie lo vemos. Fabrican un cuerpo falso para Will Byers para cerrar la investigación. Falsifican certificados de defunción. Crean narrativas falsas como la fuga de gas en el laboratorio para mantener a la gente alejada. Es toda una maquinaria de encubrimiento. Totalmente. Y esta idea de un mundo oculto, subterráneo, tiene paralelos muy fuertes hoy en día. Uno de los artículos más impactantes que revisamos, de México, traza una analogía directa entre el Upside Down y la realidad del narcotráfico y los desaparecidos. Es una comparación increíblemente poderosa. El artículo la describe como una hidra subterránea, una realidad de violencia y muerte que crece por debajo de la sociedad oficial, de las cifras, de los discursos del gobierno. Es un no lugar. ¿Un no lugar? Sí, un espacio donde habitan las víctimas de un poder oculto, ya sea un cartel o un estado corrupto. Claro, en Hawkins, Will es un desaparecido literal, atrapado en otra dimensión. En el contexto de Latinoamérica, los desaparecidos también habitan un no lugar, borrados de los registros. Exacto. Presentes solo en la memoria y la lucha de sus familias. Y en ambos casos hay una figura como Joyce Byers, con sus luces de Navidad, que se niega a aceptar la versión oficial. Insiste en comunicarse con esa realidad invisible. Y convierte una ausencia personal en un hecho político. Denuncia que ese poder en la sombra existe. Exacto. Es un recordatorio de que debajo de nuestra realidad visible siempre hay otra operando, con sus propias reglas. Entiendo perfectamente la parte del gobierno operando en la clandestinidad, este estado profundo. Pero las fuentes también apuntan a otro tipo de manipulación, una mucho más visible y que quizá nos afecta a todos de una forma más cotidiana: la nostalgia. La nostalgia. Es el motor emocional de toda la serie. La música de Kate Bush, las películas de Spielberg, Stephen King, los Walkmans. Es un bombardeo constante de estímulos de los 80s y es increíblemente efectivo. Pero ¿por qué funciona tan bien? Más allá de que a muchos nos recuerde la infancia, ¿hay algún mecanismo psicológico que la serie esté explotando? Absolutamente. Hay varios. El primero es muy básico: el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está programado evolutivamente para prestar más atención a las amenazas. Por eso nos atrae el terror. Es una forma segura de activar nuestro sistema de alerta. O sea, disfrutamos del susto del Demogorgon porque una parte primitiva de nuestro cerebro practica una respuesta de lucha o huida, desde la seguridad del sofá. Exactamente. Es un simulacro de amenaza sin el riesgo real. Pero luego está el segundo concepto, que es mucho más sofisticado. Se llama ontología. Un momento. Ontología. Suena muy académico. ¿Puedes desglosar eso? Es algo así como sentirnos perseguidos por un pasado que nunca existió realmente. Le diste en el clavo. La idea, que viene de la filosofía, es que el presente está embrujado por los futuros perdidos del pasado. Stranger Things evoca una nostalgia por unos 80s idealizados, ¿no? Una época que se nos presenta como más simple, más inocente. La era de la aventura suburbana. Justo. Pero, como señalan las fuentes, esa década fue en realidad el inicio de la era neoliberal de Reagan y Thatcher. Estuvo marcada por crisis sociales profundas, el miedo al SIDA, una desigualdad económica creciente. Es una manipulación de la memoria colectiva, entonces. Nos venden una postal de los suburbios seguros con niños en bicicleta, pero omiten la crisis que estaba ocurriendo fuera de cámara. Justo eso. Y este miedo colectivo, esta ansiedad social, puede ser fácilmente manipulada para crear monstruos donde no los hay. La trama del Hellfire Club en la 4ª temporada es el ejemplo perfecto. Claro, el club de dragones y mazmorras, que es acusado de prácticas satánicas y asesinatos. Siempre pensé que era una trama un poco exagerada. Pues se inspira directamente en el pánico satánico real que barrió Estados Unidos en los 80s, y específicamente en el caso de los 3 de West Memphis. 3 adolescentes condenados injustamente por asesinato, en gran parte porque escuchaban heavy metal, vestían de negro. O sea, eran diferentes. Eran diferentes.
Y la sociedad, aterrorizada por fuerzas que no entendía, necesitaba un chivo expiatorio. La serie lo recrea a la perfección. Y hablando de monstruos, pasamos del pánico social al templo del consumismo. El centro comercial Starcourt. El gran escenario de la tercera temporada que, en la trama, literalmente destruye los pequeños negocios del pueblo. Y aquí es donde la serie llega a su paradoja más fascinante. Por un lado, critica sutilmente ese capitalismo salvaje. Vemos a Joyce, cuyo negocio está vacío porque todos están en el centro comercial. Vemos las protestas. Pero por otro lado, la serie está hasta el cuello de product placement. Una de las fuentes hizo el recuento, más de 100 marcas. Netflix cerró acuerdos con 75 empresas. Y no nada sutiles. Vimos la resurrección de la New Coke de 1985, que fue un fracaso en la vida real, pero un éxito de marketing gracias a la serie. Las colecciones de ropa de Nike, H&M, las zapatillas, hasta Burger King lanzó una Upside Down Whopper. Totalmente. Entonces, ¿es una crítica o es el anuncio más largo y caro de la historia? ¿No es increíblemente hipócrita? O increíblemente inteligente. Es una lección magistral de marketing integrado. La serie se convierte en una herramienta del mismísimo sistema que parece criticar. Y la metáfora visual más potente es que la base secreta rusa, el enemigo comunista, está construida debajo del centro comercial. El enemigo del sistema capitalista literalmente, operando desde sus propias entrañas. Exacto. Y mientras tanto, la propia serie, usando la nostalgia para vendernos Coca-Cola y zapatillas, fortalece la posición de Netflix en las brutales guerras del streaming. Es un círculo perfecto. Un círculo perfecto de manipulación cultural y comercial. Nos hace sentir nostalgia por los videoclubs mientras la produce la plataforma que los llevó a la extinción. Critica el consumismo mientras lo impulsa a niveles estratosféricos. Es una máquina muy sofisticada. De acuerdo. Hemos hablado de un gobierno secreto que experimenta con sus ciudadanos y de un sistema cultural y corporativo que manipula nuestros recuerdos para vendernos cosas. ¿Cómo unimos todo esto? ¿Cómo funciona esta guía de Stranger Things para entender la manipulación de las élites hoy? Bueno, nos muestra que la manipulación ha evolucionado. Ya no es solo un gobierno con un proyecto secreto como MK Ultra en un sótano. Ahora es un sistema mucho más integrado, multifacético. El poder corporativo, el cultural y el político están entrelazados de una forma que en los 80s apenas empezaba. La publicidad ya no interrumpe la historia. La publicidad es la historia. Y el Upside Down se convierte en la metáfora central para todo lo que este sistema prefiere ocultar. Es la metáfora perfecta. El Upside Down son las verdades incómodas. Son los experimentos de la Guerra Fría, son las consecuencias del capitalismo desenfrenado que deja negocios en quiebra, son los traumas sociales que una sociedad prefiere no ver. La misión de los chicos es siempre la misma: arrastrar esas verdades ocultas a la luz. Lo que me parece fascinante, y que las fuentes recalcan, es que, aunque la serie usa clichés muy ochenteros, como los rusos malvados, casi caricaturescos, su mensaje más profundo es que el verdadero monstruo casi siempre nace dentro del propio sistema. Si conectamos todo, ese es el punto crucial. El Demogorgon no es una invasión alienígena. Sale de un portal abierto por científicos estadounidenses en su carrera contra los soviéticos. Cierto. El peligro no es solo externo, es interno. El sistema crea las condiciones para su propia monstruosidad. Y esta maquinaria de manipulación no es estática. Sigue aprendiendo, adaptándose. Uno de los artículos menciona un ejemplo increíble sobre el marketing de la última temporada en Argentina. Es un caso de estudio brillante. La campaña de Netflix se llamó "Hay que cerrar la grieta del Upside Down". Agarraron frases y diálogos virales de políticos locales de todo el espectro ideológico y los recrearon con fans de la serie debatiendo sobre los personajes. O sea, un momento. ¿Estaban usando la polarización política real del país para promocionar una serie de ficción? Exactamente. Recrearon gestos del presidente Javier Milei, usaron frases de la política Patricia Bullrich, mezclaron el lenguaje de la política argentina con el universo de Hawkins. Demuestra que la maquinaria cultural no solo refleja la realidad,
se alimenta activamente de sus tensiones para volverse más viral. ¿Es la evolución de esta manipulación, entonces? Sí, ya no solo vende productos, se inserta en la conversación política real. Eso es realmente inquietante. La línea entre entretenimiento, marketing y propaganda política se vuelve cada vez más y más borrosa. Para terminar, hay una última reflexión que surge de las fuentes y que me parece la forma perfecta de cerrar esta exploración. Tiene que ver con el crecimiento del universo de Stranger Things. Ya no es solo una serie. Ahora hay libros oficiales, cómics, videojuegos, hasta una obra de teatro en Londres que cuenta los orígenes de Vecna. Es una franquicia gigantesca. Y como en toda gran franquicia, esto ha generado debates interminables entre los fans sobre qué es canon y qué no. Es decir, qué forma parte de la verdad oficial de la historia. Correcto. El cómic que cuenta qué le pasó a otro de los niños del laboratorio es canon. La novela sobre la madre de Max es oficial. Los hermanos Duffer, los creadores, no están involucrados en todo. Así que ellos, los creadores, se han convertido en la élite de su propio universo. Son los que deciden qué es real y qué no dentro de su narrativa. Controlan la historia oficial. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final, una provocación para reflexionar, que es el verdadero núcleo de nuestra guía. En nuestro mundo real, saturado de narrativas en competencia, de desinformación, de hechos alternativos, ¿cómo distinguimos nosotros el canon de nuestra propia realidad? ¿Quiénes son los Duffer Brothers de nuestro mundo? ¿Quiénes escriben la historia que consumimos cada día? ¿Y qué verdades que Upside Downs están dejando intencionalmente fuera del guión?